Gloria al Señor. Bien, bendecido sea el nombre del Señor. La verdad, hermanos, es que estamos teniendo un culto de bendición. Amén. Donde la presencia del Señor ya se halla en este lugar. Amén. Y es que cuando Dios está en un lugar, algo acontece. Y nuestro corazón, hermanos, se sensibiliza en su presencia. Amén. Así que vamos a encender la luz, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. Miren, si me permiten, tengo un mensaje para compartirles con todos ustedes, con ilusión en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Es un mensaje muy sencillo, pero práctico, hermanos. Como vengo diciendo últimamente, necesitamos mensajes prácticos para aplicarlos a nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata el Evangelio, hermanos, de poner su palabra por obra. Así que nos vamos, el que tenga Biblia me acompaña, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él respondió: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció, y viéndole, pasó de largo. Que descendió un sacerdote por aquel camino, y viendo, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, y lo llevó al mesón, y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora bien, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ves y haz tú lo mismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Te voy a rogar a mi hermano Jesús, siervo del Señor, que me presente las manos de Dios. Te agradecemos profundamente, Señor, el honor y la bendición de poder escuchar tu palabra, Padre Santo. Queremos presentar estos momentos delante de ti, Señor, no por tu palabra, porque Él siempre hace la obra a la que tú la envías, pero te ruego por tu siervo, Señor, para que cuando la palabra salga de su boca, Señor, haya en nuestros corazones una buena tierra donde pueda sembrar la semilla, romperse, crecer y dar su fruto a su tiempo, Señor. Prepara el corazón de tu iglesia y la expresión de tu siervo, Señor, para que nos hable con claridad y con tu santo, con tu dirección, Espíritu Santo. Amén. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Confirmamos la oración con un poderoso amén. Amén. Miren, esta es una historia muy conocida, muy predicada en todas las generaciones, pero Dios me ha puesto un sentimiento y lo quiero compartir con todos ustedes en el nombre del Señor. Miren, versículos atrás de donde hemos leído, Jesús viene de comisionar a aquellos 70 discípulos. Viene de clasificarlos de 2 en 2 para que vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Los comisiona, los discipula y los clasifica en 2 en 2 para que vayan y prediquen el reino de los cielos. Y todo aquel que no conoce a Dios lo pueda conocer. A que saquen fuera demonios, hermanos, y a que sanen a los enfermos. Ahora, hermanos, cuando comisiona a estos 70, dice la palabra del Señor que se le acerca un escriba, un doctor de la ley, que viene a ser lo mismo, y le hace una pregunta.
y dice: Señor, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde y dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Y él contesta y dice: pues que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. Yo, mira, es la primera vez que lo voy a hacer, ¿vale? Pero tengo ilusión de hacerlo. Dile al que está a tu lado: ¿quién es mi prójimo? Díselo. ¿Quién es mi prójimo? Gloria al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Y ahora en estos momentos, hermanos, cuando Jesús recibe esta pregunta, empieza, hermanos, a decirle la preciosa parábola del buen samaritano. Y dice la palabra del Señor que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Miren, según el marco histórico, de la distancia de Jerusalén a Jericó habría aproximadamente 27 kilómetros. Dice el marco histórico, hermanos, que era un camino angosto, era un camino, hermanos, con poca luz, era un camino abrumoso y muy dificultoso de pasar. Y por allí pasaban, hermanos, todo tipo de personas, mercaderes, gente adinerada, gente pobre, gente de todo tipo de clase. Gloria al Señor. Y dice también el marco histórico, hermanos, la historia secular, que los ladrones de esa época aprovechaban tales circunstancias, que el camino era angosto y difícil, para cuando pasaba un mercader o cualquier tipo de persona poder arremeterle y robarle todo lo que tenía. Gloria al nombre del Señor. Era un camino muy difícil y costoso. Y ahora, hermanos, dice la palabra del Señor que un hombre descendía por este camino de Jerusalén a Jericó. Y dice la palabra del Señor que unos ladrones, dice la palabra del Señor, fíjense, ladrones en plural. También dice, hermanos, la historia secular que los ladrones iban en manada, no iban uno, ni dos, ni tres, sino que iban muchos y aprovechaban, hermanos, y atacaban al que descendía. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que iban varios ladrones en busca, hermanos, de poder arremeter contra aquel que descendía. Y ahora dice la palabra del Señor que desciende este hombre de Jerusalén a Jericó y sale a su encuentro unos ladrones, varios ladrones, y dice la palabra del Señor que primero le roban lo que tiene y posteriormente le golpean. Y digo yo, esto es un poco divagar. Si son varios ladrones, imagínense que son 5 o 6 ladrones, ¿por qué no 2, por ejemplo, lo toman por la espalda y otros 2 le roban lo que tienen? Ese es su objetivo de un ladrón, robar lo que puede tener materialmente encima. ¿Pero qué va? Dice la palabra del Señor que le roban, pero no quedándose a gusto robándole lo que tenía encima materialmente, sino que le golpean y lo dejan malherido. Gloria al nombre del Señor. A eso viene el ladrón, hermanos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Gloria al nombre del Señor. Hay quien cree que solamente el enemigo, el ladrón, viene para robarnos la bendición de Dios y ya está. Es que cuentan muchos por ahí que el Señor, el enemigo, simplemente quiere que no vaya al culto. Y parece ser como que me enfrío y no me ataca. Pero ¿qué va? El enemigo, hermanos, está como león rugiente. La palabra del Señor, hay una similitud, hay un símil. Dice, como león rugiente tratando a quien devorar. Él no viene simplemente, hermanos míos, a robarnos la bendición que podamos adquirir de parte de Dios, sino que Él viene, hermanos míos, para destruir nuestro matrimonio. Él viene, hermanos míos, para desecharnos. Él viene para destruir nuestros hijos, nuestra casa, nuestro matrimonio, hermanos. Él no simplemente viene para robarnos la bendición y ya está. Él quiere vernos destruidos, romper nuestro matrimonio, romper nuestra casa, vernos, hermanos míos, lo más bajo posible, porque Él es padre de mentira. Él no tiene sentimientos. Él ese es su trabajo. Pero aunque la Biblia lo dice como león rugiente, la iglesia del Polígono tenemos con nosotros, de nuestra parte, al león de la tribu de Judá. La palabra del Señor no lo denomina como un león, sino que Él es el león de la tribu de Judá. Y con nosotros está, hermanos míos, el que todo lo puede, el perfecto, hermanos, el Dios fuerte, el príncipe de paz, el consejero admirable. Ese está de tu parte. Y si Dios por nosotros, no hay nadie, hermanos míos, que se pueda levantar en contra de su iglesia, porque con nosotros está el león de la tribu de Judá. Gloria al nombre del Señor. Pero es necesario, hermanos, que estemos esculpidos en sus manos. Este hombre fue atacado por los ladrones porque descendió. Te tengo que decir en esta tarde, hermanos, no
desciendas a Jericó, asciende a la nueva Jerusalén. No desciendas, hermanos, a la indiferencia de la vida cotidiana, asciende a la santidad, asciende, hermanos, a su presencia, asciende ante el trono de la gracia, en el nombre de Jesús. No desciendas, hermano, asciende a su presencia. Gloria a Dios. Que bendito sea el nombre del Señor. Y ahora en estos momentos, hermanos, cuando está gravemente herido y tirado en la cuneta aquel que descendió, dice la palabra del Señor que pasaba por allí un sacerdote. Los sacerdotes, hermanos, tenían el privilegio y la responsabilidad de ofrecer sacrificios a Dios para beneficio del pueblo en el templo. Eran los mediadores entre Dios y los hombres. Tenían un privilegio, hermanos míos, extraordinario. Tenían, hermanos míos, un privilegio que no todo el mundo lo podía tener. Tenían buen testimonio, tenían privilegio de adorar al único Dios verdadero. Tenían, hermanos míos, lo que todo el mundo puede llegar a desear. Gloria al nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que viendo a aquel herido, pasó de largo. Con todo su privilegio, con todo el buen testimonio, y dice la palabra del Señor que viéndole a aquel herido, pasó de largo. De la misma forma dice la palabra del Señor que pasó un levita. Los levitas descendían de la tribu de Leví. Eran, hermanos míos, tenían la responsabilidad de los moveres administrativos del templo. También tenían un buen privilegio y un buen testimonio. Pero dice la palabra del Señor que viendo a aquel herido, pasó de largo. Y me imagino, hermanos, que aquel herido pediría auxilio y pediría misericordia. Pero dice la palabra que pasaron de largo. Gloria al nombre del Señor. Pero dice un samaritano. Un samaritano, hermanos, estaba desechado del pueblo judío, como todos ustedes saben. Un samaritano no tenía un buen testimonio. Un samaritano, hermanos míos, decirle a un judío que era un samaritano era la más bajeza que puede existir. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. A tal extremo, hermanos, que como bien dice su palabra, que Jesús pasó por aquel pozo y le pidió un poquito de agua de beber a aquella mujer. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Si eres consciente de que los judíos y los samaritanos no nos llevamos entre sí, ¿cómo me pides a mí de beber? Había, hermanos, una enemistad tan grande y tan interna entre los samaritanos y los judíos que no se podían ver. Gloria al nombre del Señor. Cuenta la historia secular que los judíos, cuando se levantaban por la mañana, hacían una oración así: gracias, Señor, porque no nos permites comer cerdo. Esto es verdad, Gracias, Señor, porque no me has permitido nacer mujer. Las desvaloraban. Y gracias, Señor, porque no hemos nacido como un samaritano. Gloria al nombre del Señor. Estaban desechados los samaritanos del pueblo judío. ¿Y por qué? ¿Por qué estaban desechados? Yo me preguntaba. Gloria al Señor. Y es que había, hermanos, una enemistad tan grande y tan interna que muchos años atrás los samaritanos, hermanos, se mezclaron en sangre con las demás naciones que adoraban a dioses paganos. Y fueron creciendo, hermanos míos, y mezclándose con ellos. Y no solamente mezclándose con ellos. Por ejemplo, un israelita se casaba con una babilónica y, hermanos, y tenían hijos. Eso era en contra de la ley. Gloria al Señor. Y no solo eso, sino que adoraban a los dioses paganos de Babilonia, de Asiria y de todos esos países, hermanos, paganos. Entonces los israelitas se mezclaron, estos samaritanos se mezclaron con babilónicas y con todo eso, y también adoraban a dioses paganos. Entonces, hermanos, en un cierto día algún samaritano se acercó al templo de Jerusalén para adorar al único Dios verdadero, pero los judíos no les dejaron porque no querían, hermanos, tener relación con tal persona que se había mezclado, hermanos, con dioses paganos y se habían casado con mujeres paganas. Gloria al nombre del Señor. Y a partir de ahí, en ese momento es cuando ya se llevaban fatal. Los samaritanos hicieron, hermanos, un templo en Jericim y ellos adoraban a Dios en Jericim y decían que el verdadero adoración estaba en Jericim. A partir de ahí, iglesia, los samaritanos y los judíos llevaban una enemistad interna muy grande. Y por eso los samaritanos, hermanos míos, estaban tan desechados, porque se habían mezclado en sangre y se habían mezclado, hermanos míos, con las mujeres y los hombres de aquel lugar y habían adorado a dioses paganos. Y ahora dice la palabra del Señor que un samaritano que no tiene privilegios, que no tiene buen testimonio, que no tiene el placer y el privilegio de entrar
aplicó misericordia. Gloria. Quiera Dios que en esta generación levanten hombres y mujeres que aunque no tengamos mucho reconocimiento y no tengamos mucho conocimiento, pero que en vez de solamente aplicar con el dedo justicia y misericordia abusiva, podamos aplicar misericordia a nuestro prójimo. Misericordia, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y ahora dice la palabra del Señor que acercándose a este herido, dice la palabra del Señor que echándole aceite y vino. El aceite y vino, hermanos, era los que pasaban por aquel lugar, por ese camino, llevaban en su zurrón un poquito de aceite y un poquito de vino para, por si tenía alguna herida por el camino, poderse curar. Entonces, hermanos, el aceite era para mitigar, para calmar el dolor de la herida, y el vino, hermanos, era para desinfectar. Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor que acercándose al herido le aplicó un poquito de aceite para mitigar, para calmar el dolor, y posteriormente le echó un poquito de vino. Gloria al nombre del Señor. Ahí va. Dios quiera Dios en esta tarde que hoy en la iglesia del Polígono tengamos en nuestro zurrón personal un poquito de aceite y un poquito de vino. Aceite del Espíritu Santo, para cuando veamos a nuestro prójimo tirado en el camino, podamos aplicarle, hermanos, un poquito de aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, para calmar, hermanos, la herida de nuestro hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y el vino, hermanos, lo quiero ilustrar como si fuera la palabra y la sangre de Jesucristo. Del vino, hermanos, tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro zurrón, para cuando un hermano esté herido podamos aplicarle la palabra, porque la sangre de Cristo, hermanos, limpia de todo pecado y desinfecta, hermanos, todo pecado, en el nombre de Jesús. Necesitamos en nuestro zurrón un poquito de aceite y vino y aplicarlo con misericordia. Y ahora dice la palabra del Señor que lo toma y lo coge, se lo monta en la cabalgadura y lo lleva al mesón. Y ahora le dice al mesonero: cuídamelo. Hermanos, no se conocían de absolutamente nada. Un samaritano, y según la historia, hermanos, dicen que el que descendió podía ser un judío. Y como hemos dicho antes, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. ¿Cómo pues le diría yo al samaritano: cómo pues te implicas tanto? Es que dice la palabra del Señor: cuídamelo. Es que la herida, hermanos, de aquel herido la hizo suya. La llaga, hermanos, de aquel herido la hizo suya. Se implicó tanto en el problema del herido, hermanos míos, que dice la palabra del Señor: cuídamelo. Se implicó tanto con la herida de su prójimo que dijo: cuídamelo. Gloria al nombre del Señor. Amén. Tenemos que implicarnos, hermanos, con las caídas, y tenemos que implicarnos tanto con nuestro prójimo como si de nosotros se tratara. Implícate, hermanos míos, cuando tu hermano haya caído y esté herido. Gloria al nombre del Señor. No simplemente vale la lástima, sino, hermanos, tenemos que aplicar, porque no es lo mismo lástima que compasión. Seguramente que el sacerdote y el levita pasaron y dijeron: pobrecito. Gloria al Señor. Pero el samaritano aplicó compasión. Su problema, su dolor, su herida lo hizo suyo. Y al mesonero le dijo: cuídamelo. Amén. Y cuando venga yo te lo pagaré. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Porque dice la palabra del Señor: llora con el que llora y ríe con el que ríe. Gloria a Dios. Y ahora os pregunto: ¿y quién es vuestro prójimo? ¿Quién es vuestro prójimo? ¿El Saúl, que es amigo mío? No. También es vuestro prójimo, pero nuestro prójimo es todo aquel que necesite de nuestra ayuda. Vuestro prójimo es quizá aquel, hermanos, que hace un tiempo hayamos tenido una discrepancia, o quizá no me caiga bien. Ese es mi prójimo. Y si en ese momento, hermanos míos, ha caído, tengo que ir y ayudarle a mi hermano, y aplicarle aceite y vino, y aplicar misericordia, hermanos. Gloria a Dios. Pero si en este caso te identificas con el herido que ha descendido, tranquilo, acércate a Dios confiadamente. Él está esperándote con los brazos abiertos. Y de la misma forma que fue crucificado en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre, aún te está esperando, porque la sangre de Cristo todavía sigue caliente para perdonar
hermanos. Amén. Apliquemos misericordia con todo aquel que la necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor.